Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Gracias, don Raúl, también por la introducción. Hemos estudiado en el anterior mensaje el periodo del milenio, donde Jesús establecerá el reino de Dios sobre la tierra y gobernará durante 1000 años a los sobrevivientes de todas las naciones que lograrán salir vivos de la gran tribulación. En esta última entrega, la número 11, entenderemos las resurrecciones colectivas que ocurrirán en el futuro después del milenio. De esta podemos incluir la que ya hemos estudiado en el anterior mensaje, que fue la primera resurrección relacionada con la fiesta santa de las trompetas. Ocurrirá en esta fiesta que conmemoramos cada año de trompetas, sabemos que en el futuro ocurrirá el regreso de Jesús. En esa fiesta, en esa vuelta de Jesús, ocurrirá entonces lo que la Biblia denomina como primera resurrección, donde resucitarán solamente los fieles a Dios de todos los tiempos, desde Adán hasta la actualidad. Y obviamente los fieles que estuvieren vivos al regreso de Jesús serán conjuntamente transformados en seres espirituales sin pasar por la muerte. Ahora sí, estudiaremos las otras 2 resurrecciones que ocurrirán después del milenio, en el período conocido como el último y gran día. El mensaje final de hoy está subdividido en 5 partes para facilitar el entendimiento. El primer punto, la primera parte, lleva como título La resurrección de toda la humanidad después del milenio. La resurrección de toda la humanidad inmediatamente después del milenio. Jesús nos ha enseñado sobre la segunda resurrección y la podemos ver justamente en una promesa que Jesús ha hecho a uno de los malhechores que fue crucificado con él. Y eso está en Lucas capítulo 23. Pasemos a Lucas capítulo 23, vamos a leer 2 versículos. El versículo 42 y el versículo 43. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Versículo 42. Y dijo a Jesús, uno de los malhechores se dirigió la palabra a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que uno de los malhechores, arrepentido, según el relato de Lucas 23, pidió a Jesús ser resucitado al principio del milenio, cuando Jesús regresará a esta tierra para gobernarla. Por eso dijo: acuérdate de mí en la venida de su reino. Pero Jesús respondió diferente a ese ladrón. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al margen de la puntuación, pues sabemos que en ese día literal
ni Jesús, ni nadie fue al paraíso. Jesús prometió que el malhechor arrepentido resucitará, no al principio del milenio, en la venida del reino, como él ha pedido, sino después del milenio, cuando la tierra ya esté transformada en un paraíso. Por lo tanto, no solamente habrá una resurrección al principio del milenio, o antes de comenzar el milenio, sino también habrá una resurrección cuando termine el milenio, después del milenio, que la Biblia dice que es la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a estar entendiendo mejor estos puntos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer primero el versículo 4, que dice: También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Estamos hablando de acontecimientos antes de iniciar el milenio. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces ahí está el inicio del milenio, con los muertos en Cristo resucitando a su regreso. Entonces, al toque de la última trompeta, los muertos en Cristo, como dice la Biblia, resucitarán primero. Y los vivos fieles en este momento serán transformados y reinarán, como hemos leído, con Cristo 1000 años. El malhechor en la cruz quería resucitar en esa primera resurrección. Pero Jesús le dijo que resucitaría en la segunda resurrección después del milenio. Aquí el versículo 5, Apocalipsis 20, dice: los demás muertos no volvieron a la vida, incluyendo el malhechor, hasta que se cumplieron los 1000 años. El texto concluye diciendo: esta es la primera resurrección, refiriéndose obviamente al versículo anterior, a los muertos en Cristo. Pues habrá varias, como hemos dicho, como está escrito en la Biblia, varias resurrecciones. La segunda resurrección sí será de toda la humanidad al terminar el período de 1000 años, lo que afirma el texto de Apocalipsis 20, versículo 5. En esa segunda o siguiente resurrección despertará el malhechor arrepentido que fue crucificado con Cristo y todas aquellas personas que tengan el potencial de arrepentirse y bautizarse. Como hemos estudiado en el anterior mensaje, Jesús vendrá a establecer el reino de Dios sobre la tierra, que resultará en un cambio de gobierno, de humano a divino, pero todavía continuará la civilización humana, solo que bajo el gobierno de Jesús y los reyes y sacerdotes. En ese sentido, los sobrevivientes de las naciones que entrarán en el milenio estarán formados por toda clase de personas que existe hoy en el mundo. O sea, buenos y malos. La misión de Jesús será sujetar todo y a todos bajo sus pies. Y así lo hará hasta el final del milenio. Y luego vendrá un periodo
después del milenio que conocemos como último y gran día. Por eso, cuando la Biblia afirma en Apocalipsis 22, que yo les voy a leer aquí, Apocalipsis 22, 15, cuando la Biblia afirma, afuera, hablando del reino de Dios, están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, no se está refiriendo al milenio, sino después del milenio, a partir de la segunda resurrección, que será de toda la humanidad, para que las personas que murieron desde Adán hasta la actualidad, que tengan por primera vez la oportunidad de conocer el verdadero camino de Dios. En esa resurrección segunda, que será la resurrección para la calificación final para el reino de Dios, no resucitarán aquellos seres humanos malvados que hicieron atrocidades en su existencia anterior. Dictadores como Hitler y otros gobernantes que cometieron genocidios y tremendas aberraciones estarán reservados solo para la tercera y última resurrección, que será la resurrección de la condenación. Violadores y asesinos entre ellos, Dios no resucitará con toda la humanidad después del milenio a personas que declaradamente no se arrepentirán y que en vida se opusieron vehemente contra Dios, como Nimrod, que desafió a Dios en el mundo post-diluviano. No tiene sentido que personas así resuciten inmediatamente con toda la humanidad después del milenio. Jesús hizo la promesa de la resurrección en el paraíso, o sea, al final del milenio la tierra va a estar transformada en un paraíso, a uno solo de los dos malhechores colgados en la cruz, dando a entender que el otro malhechor resucitará directamente en la resurrección de la condenación, juntamente con los idólatras, los asesinos, los mentirosos, personas de esa clase. Pasaremos al siguiente punto. ¿Por cuánto tiempo vivirán físicamente todos los seres humanos que resuciten inmediatamente después del milenio? Punto número 2. ¿Por cuánto tiempo vivirán físicamente todos los seres humanos que resucitarán inmediatamente después del milenio? Así que, cuando resucite toda la humanidad en la tierra ya transformada en un paraíso, después del milenio, inmediatamente después del milenio, no habrá más la influencia de Satanás y sus ángeles. Como hemos visto en el anterior mensaje, al terminar el milenio, Satanás será preso, será suelto y luego será preso o apartado para siempre. Y para toda la humanidad que resucite inmediatamente después del milenio, habrá un periodo de tiempo para que aprendan por primera vez el camino de Dios y para que se arrepientan, para que conozcan el sacrificio supremo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Y que se arrepientan, que sean bautizados y la oportunidad también van a tener por esos hechos de recibir el Espíritu Santo de Dios. Como se tratará de seres físicos que resucitarán al mismo tiempo, toda la humanidad se resucitará al mismo tiempo, inmediatamente después del milenio, el periodo que ellos tendrán será solo de una generación. O sea, como la Biblia dice, 100
años, pues solamente una generación va a haber si todos van a resucitar al mismo tiempo. En ese periodo, todos los niños que murieron a temprana edad, de unos pocos días, de pocos meses o pocos años, resucitarán, crecerán y tendrán oportunidad de salvación en esa generación. Vamos al libro de Isaías, capítulo 65. Hemos leído en el anterior mensaje este texto, pero volveremos a leer hoy. Isaías, capítulo 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20, dice lo siguiente: no habrá más allí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumplan, hablando de la resurrección de toda la humanidad inmediatamente después del milenio. Porque el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Ese texto se refiere a niños nacidos, pero que murieron de pocos días. ¿Y dónde quedarán las vidas engendradas, pero abortadas antes de nacer? Yo particularmente pienso que la resurrección está reservada solo para personas que murieron después de nacer. Dios siempre genera la vida cuando un óvulo es fecundado. Por eso, vida no tiene nada que ver con color de la piel ni características físicas, pero sí depende de un cuerpo físico para desarrollar. La vida necesita un cuerpo físico para desarrollarse. El hombre está formado por un cuerpo físico más un elemento espiritual denominado en la Biblia espíritu en el hombre, que es su mente, su carácter. Es un componente no físico, es un componente, digamos, espiritual, que no puede vivir o ser consciente fuera de su cuerpo, el espíritu en el hombre. Así, cuando el óvulo humano es fecundado, las células empiezan a multiplicarse para formar el cuerpo humano, según las características de sus padres. Y en ese momento, Dios concede la vida. En ese momento Dios concede la vida. Dios pone el espíritu del hombre para que pueda ese cuerpo ser, al desarrollarse, consciente, crecer y aprender, como todos los seres humanos. Pero al ser abortado, el cuerpo no se termina de formarse y la vida que Dios concedió deja de nacer y consecuentemente desarrollarse. Esa vida abortada, Dios necesariamente la recoge y la guarda. Todas las incontables cantidades de vidas abortadas no nacidas desde Adán hasta hoy, Dios las tiene todas guardadas. A pesar de que creemos que ninguna vida se perderá en el futuro, eso podemos estar absolutamente seguros, ninguna vida se perderá en el futuro. Y que todas las vidas que fueron abortadas, Dios permitirá en el futuro que nazcan y se desarrollen por primera vez. No sabemos exactamente cuándo y cómo Dios hará eso.
pero sabemos que todas las vidas abortadas en el pasado, Dios va a hacer estas vidas naceren y desarrollaren y tener la oportunidad de conocer este camino y aceptarlo o no. Yo particularmente también creo como posibilidad que todas las vidas abortadas no resucitarán en la segunda resurrección después del milenio, sino que nacerán durante los 1000 años del reinado de Cristo. Cada pareja que se case en el milenio y que fecunde sus óvulos, Dios pondrá una de esas vidas que fueron abortadas en el pasado para que nazcan por primera vez durante ese milenio, que será un tiempo bastante largo, bastante considerado, para que miles de millones de vidas abortadas nazcan en las muchas generaciones que existirán en ese periodo de 1000 años. Pero después del milenio, cuando toda la humanidad resucite a una vida física, los otros muertos, no los muertos en Cristo que resucitan al principio del milenio, sino toda la humanidad que va a resucitar después del milenio, ahí también resucitarán todos los niños que murieron de pocos días. No estoy hablando de los abortados. Los niños que murieron de pocos días de haber nacido y de pocos meses o de pocos años, pero no así los abortados, como hemos explicado, pues la resurrección después del milenio, será para un periodo muy corto. La resurrección de toda la humanidad será apenas para una generación, será un periodo corto, tiempo insuficiente para que vengan a nacer tantos seres humanos que fueron abortados desde Adán hasta la actualidad. Todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos, todos los mayores resucitarán después del milenio en el mismo día, como hemos dicho, y vivirán una generación. No 2, ni 3, una generación apenas, pues será una resurrección colectiva de toda la humanidad. Una generación que durará un periodo de 100 años, tal como se calculó el tiempo de las generaciones durante el milenio, que serán también de 100 años las generaciones del milenio. Como dice Isaías 65 que hemos leído, porque el niño morirá de 100 años, que mejor sería leerlo de esta forma, porque el niño vivirá una generación de 100 años. Es lo que quiere decir la Biblia. Pero no habrá tiempo para más nacimientos en este corto periodo de tiempo después del milenio. Hemos estudiado en el anterior sermón que los seres humanos sobrevivientes de las naciones van a seguir multiplicando, la humanidad va a seguir multiplicando, van a llenar la tierra hasta el final del milenio. Pero después del milenio, en este periodo muy corto de una sola generación, no va a haber más nacimientos. Habrá sí cientos de miles de niños que resucitarán con la resurrección después del milenio, con toda la humanidad, porque hay cientos de miles y miles de niños que murieron de pocos días, que nacieron y murieron, y ellos resucitarán y se desarrollarán en esa generación y vivirán, como dice Isaías, 100 años. Pero no alcanzará ese corto periodo de tiempo de la resurrección de toda la humanidad por una generación, no alcanzará para más nacimientos, ni tiene lógica. Los niños resucitados serán entregues a sus legítimos padres, si ellos estuvieran entre los resucitados de todas las naciones, o serán entregues a padres adoptivos si sus padres no estuvieran entre los resucitados de las naciones, de todas las naciones. Los seres humanos edificarán casas
y sembrarán sus alimentos durante este corto periodo de 100 años, pues la humanidad resucitará una vida física, necesitará comer, necesitará cobijarse. Hay que entender también que en ese periodo de tiempo, de una generación, todos los seres físicos estarán juntos con los seres espirituales, con los reyes y sacerdotes, con Jesús, con todos los demás seres que fueron siendo transformados durante el milenio. Ahí van a estar. Todos los seres espirituales ayudarán a las personas a comprender las verdades de Dios, cuando toda la humanidad resucite por esa generación después del milenio. Al término de esa única generación, dice Apocalipsis 20, pasemos allá, Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Entonces, concluyendo sus 100 años, esa generación, Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallado lugar para ellos. En ese momento determinado, al cabo de esa generación, de toda la humanidad que resucitó, se instaurará el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos los seres humanos que resucitaren después del milenio, inmediatamente después del milenio, ningún de ellos morirá durante ese corto periodo de 100 años. Ningún de ellos morirá en esa generación. Al momento que resuciten, van a estar vivos hasta que se instaure el gran trono blanco. Todos tendrán, obviamente durante todo ese periodo de 100 años, por primera vez la oportunidad de conocer el camino de Dios. Pues aquí dice que al final serán juzgados por lo que están escritos en los libros, que ellos van a pasar a conocer primero antes de ser juzgados. Al final de esa generación, cuando se abran los libros, o sea, la Biblia, todos ya sabrán lo que hay en ella. Después de 100 años, van a saber todos. Y lo más importante será que en ese día del juicio justo, el libro de la vida también será abierto para inscribir los nombres de todos aquellos que resucitaron, de toda la humanidad, de todos aquellos que aprendieron y se arrepintieron y se bautizaron y siguieron el camino de Dios en esa generación. Al cabo de esa única generación después del milenio, los seres humanos cuyo nombre sea escrito en el libro de la vida serán transformados en seres espirituales y se juntarán con los demás miembros de la familia de Dios ya transformados en seres espirituales. Así se concluirá ese periodo post-milenio y se completará la familia de Dios, que estará, la familia de Dios, compuesta por todos los seres humanos arrepentidos de todas las eras, desde Adán hasta ese día, hasta nuestros días, transformados en seres espirituales e inmortales. Luego, después de eso, sucederá entonces la última, la tercera resurrección, de lo cual vamos a hablar ahora,
el número 3, el punto número 3. La última resurrección, denominada resurrección de la condenación. Ahora hablaremos del tercer punto, la última resurrección, denominada resurrección de la condenación. Jesús contó una historia sobre un rico y un pobre, refiriéndose a las resurrecciones, las dos resurrecciones que ocurrirán después del milenio. Para nosotros la segunda y la tercera, porque ya hemos estudiado la primera, que era antes de empezar el milenio. Jesús contó una historia sobre esas dos últimas resurrecciones. Una que ya hemos acabado de estudiar ahora, que es la segunda, y la otra que seguiremos ahora estudiando. La resurrección, la tercera es la resurrección de la condenación de todos los malos y los que no aceptaron el camino de Dios. Vayamos a esa historia que contó Jesús en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 25. Lucas capítulo 16. Vamos a empezar por el versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Versículo 20. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Aquí tenemos dos israelitas. Uno rico que no se compadecía de los pobres. Y seguramente hasta se burlaba de Lázaro cuando los perros le lamían sus llagas. Versículo 22, aquí capítulo 16 de Lucas, versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles en el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá entendemos que el pobre resucitó después del milenio junto con el resto de la humanidad, al igual que el malhechor. Como se trata de un israelita, él mismo resucitará junto con el resto de la nación de Israel. ¿Se acuerdan la visión de los huesos secos de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 37? Después del milenio, toda la humanidad será resucitada, sin embargo, la nación de Israel estará aparte del resto de la humanidad. Porque Ezequiel 37, hablando de la resurrección solo del pueblo de Israel, dice, yo les voy a leer, Ezequiel 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros, hablando de la resurrección de los descendientes de Israel, y viviréis, y os pondréis en vuestra tierra. Entonces ellos van a resucitar con toda la humanidad, inmediatamente después del milenio, los descendientes de Israel, solo que Dios lo va a ponerlos aparte en su propia tierra. En la resurrección después del milenio estará el pobre Lázaro. Y mucho después, pasada esa generación de la cual hemos hablado, el rico resucitará directamente en la última resurrección, o sea, la de la condenación. Aquí estamos leyendo Lucas 16, ahora el versículo 23 dice lo siguiente. El Hades, o sea, el sepulcro, en el Hades, en el sepulcro, alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos,
y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, versículo 24, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. En la resurrección final, para la condenación, la tercera resurrección, después de esa generación de 100 años de toda la humanidad, habrá entonces la última resurrección, la tercera resurrección, la de la condenación. Todas las personas cuyo nombre no fueron escritas en el libro de la vida, o sea, todos los malos, serán echados al lago de fuego. Y cuando el rico resucite, no lo hará en el paraíso, sino que resucitará directamente cerca al lago de fuego para ser condenado y destruido. Versículo 25, estamos leyendo Lucas 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es condenado, él es consolado aquí, Lázaro, y tú estás en agonía. Esa resurrección de condenación, donde estará ese personaje rico del cual habló Jesús, encontramos la descripción de esa resurrección en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Vamos allá, Apocalipsis 20, versículo 13, donde habla de la tercera resurrección, la que es para la condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Todos los demás muertos de todos los tiempos resucitarán en esta tercera resurrección, que no resucitaron antes. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos los muertos que no resucitaron en la resurrección con toda la humanidad después del milenio, y todos aquellos que murieron durante el milenio, todos los que murieron durante el milenio, ¿se acuerdan? Los que no aceptan el camino de Dios van a cumplir sus días en el milenio y morirán. Y los que cumplan sus días, pero aceptaron el camino de Dios, serán transformados en el milenio. Entonces, todos los que murieron en el milenio son los que no aceptaron el camino de Dios. Entonces, aquí también todos los que murieron en el milenio resucitarán en la tercera resurrección. Volverán a la vida física para ser juzgados cada uno según sus obras. En este último juicio no habrá el libro de la vida. No se abre el libro de la vida. Todos ellos serán resucitados para el veredicto final, la condenación. También resucitarán en la tercera resurrección todos aquellos que se desviaron del camino de Dios después de haber conocido este camino de verdad. Y Pedro escribió sobre ellos. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, podemos pasar allá. Estamos definiendo las personas que resucitarán en la tercera resurrección de condenación. Todos aquellos malvados como Hitler, como Calígula, como todos aquellos asesinos, genocidas, ellos directamente resucitarán en la tercera. Todos los que murieron durante el milenio, que no aceptaron el camino de Dios, resucitarán en la tercera resurrección. Y también todos los que conocieron este camino de vida y apartaron de este camino, también serán condenados. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, hablando de los miembros de la iglesia, su postremería viene a ser peor que su principio. Ya no tiene más salvación. Y a estos se incluye, como dije, todos aquellos que tuvieron su primera oportunidad de conocer a Dios durante el milenio, que se juntarán con aquella generación que resucitó después del milenio y que no aceptaron el camino de Dios. Aún se incluye en esa resurrección de condenación a todos los impios de todos los tiempos, los violadores, los asesinos, genocidas, que directamente estarán en la última resurrección. El otro malhechor en la cruz estará directamente en la tercera resurrección. El rico de la historia de Jesús también directamente a la tercera resurrección. Pablo definió esa condenación diciendo en Hebreos 10:31, yo les voy a leer, Pablo definió esa condenación diciendo en Hebreos 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pasaremos al cuarto punto, al penúltimo. El cuarto punto es, la muerte será el último enemigo a ser destruido. El cuarto punto es, la muerte será el último enemigo a ser destruido. Y continuando a la lectura de Apocalipsis 20, volvemos a Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice versículo 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En ese espectacular y increíble final, la muerte será eliminada y juntamente con ella todos los que resucitaron para la condenación. Versículo 15, Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y, lógicamente, son personas que han tenido oportunidad de tener su nombre escrito y no lo tuvieron. Con eso se cumplirá lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 54, 55. Voy a leerles. 1 de Corintios capítulo 15, 54, 55. Pablo dijo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Refiriéndose a que la muerte será el último enemigo a ser destruido. La historia humana llegará a su final. El causador de la maldad, apartado para siempre, sus seguidores humanos destruidos y los fieles a Dios, transformados y nacidos en la familia divina de Dios. Y como escribió también Pablo, ahora podemos pasar aquí a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24 a 26. 1 de Corintios capítulo 15, a partir del versículo 24. Pablo escribió sobre ese gran final.
Y está aquí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24 en adelante, dice, versículo 24, luego vendrá el fin, escribió Pablo, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, hablando de Jesús, entregando el reino a Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque es menester que Él reine hasta, hablando de Jesús, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo a ser destruido es la muerte, afirmó Pablo. Y el versículo 28, aquí de 1 Corintios 15, dice, y cuando todas las cosas le estén sujetas, ya al final de todo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todas las cosas estarán al fin sujetas a Dios el Padre. La maldad y la muerte serán destruidas, la tierra transformada en un paraíso. Y aquí viene el último punto, el quinto, cielos nuevos y tierra nueva. Quinto punto, cielos nuevos y tierra nueva. Después que todo esté sujeto por Jesús, entonces habrá un nuevo comienzo, que es el título de esta serie de mensajes. Y está escrito también en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pasemos allá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva no se refiere a otros cielos y a otra tierra, sino la misma en que vivimos, esta misma tierra, pero restaurada. Acuérdense que las catástrofes que sobrevendrán en la tierra durante la gran tribulación, antes de iniciar el milenio, esas catástrofes cambiarán la faz de la tierra, y a eso se refiere Pedro, con la restauración durante el milenio surgirá al final de ello nuevos cielos y nueva tierra. Es un proceso para llegar a eso. Aquí el versículo 12 de 2 de Pedro 3, nosotros hemos leído el versículo 13. El versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos. ¿Ves? Antes del milenio serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Por eso en el milenio todo va a ser restaurado. Y al final del milenio, ¿qué es lo que tenemos? Cielos nuevos y tierra nueva. Así que cuando todo esté sujeto a Jesús, después del juicio del trono blanco, como hemos leído, entonces la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que está en el tercer cielo, donde está Dios, el Padre, bajará a esta tierra transformada y Dios vendrá definitivamente a habitar entre los hombres. Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante. Apocalipsis
21, versículos 1 en adelante, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existe ya más. Y yo, Juan, versículo 2, vi la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, se quedarán en el olvido. El tercer cielo quedará vacío, y el universo continuará a expandirse, a extenderse hacia el infinito, ocupando el lugar del tercer cielo. Y qué impresionante será ese momento que el apóstol Juan contempló en visión, diciendo aquí en el versículo 10 en adelante, Apocalipsis 21, versículo 10 en adelante: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Según lo que está escrito en Apocalipsis, la ciudad santa posee una longitud, anchura y altura iguales de 2160 kilómetros. Un cubo perfecto, pero gigantesco. Versículo 12. Y tenía un muro, hablando de la ciudad santa de Dios que desciende del cielo, y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 18 ahora dice, referente a los materiales que la ciudad está construida. Aquí Apocalipsis 21, a partir del versículo 18, dice: y el material de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Versículo 19, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Versículo 21, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Una estructura única y gigantesca, con una superficie 4 veces más grande que todo el territorio de Bolivia y un poco menor que la Luna. Pues la Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras la ciudad santa de Dios tiene 2.160 kilómetros de lado. Tocará la tierra esta ciudad de Dios, y su cima, al tocar la tierra, todavía estará en el espacio, pues la atmósfera de la tierra solo tiene 500 kilómetros. Los satélites de órbita baja circulan entre 200 y 900 kilómetros de altura. La Estación Espacial Internacional, Soyuz, está a 400 kilómetros de altura. Todos ellos a una altura inferior a la altura de la ciudad santa de 2.160 kilómetros. El satélite que Bolivia lanzó ayer, sí,
está un poco más lejos, está a 36.000 kilómetros de distancia. ¿Y saben qué es lo más fantástico de toda esa descripción minuciosa de la ciudad santa de Dios? Que la misma está hecha de materia física. Lo físico continuará existiendo, la Tierra continuará existiendo, el universo continuará existiendo, los planetas, todo continuará, pero todo será nuevo, porque será restaurado. Como dice Isaías capítulo 65, yo les voy a leer, versículo 17, Isaías 65, versículo 17, dice: porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Todo lo corruptible desaparecerá con la restauración de la tierra. Habrá más memoria de todas las cosas malas. Y Dios habitará entre los hombres transformados en seres espirituales. Dios habitará con ellos para siempre. Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, el último capítulo del último libro. A partir del versículo 1, Apocalipsis 22, a partir del versículo 1. Y me mostró un río puro de agua de vida, después que la ciudad tocó la tierra, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el que estaba al principio en el paraíso, cuando Dios formó el jardín, plantó el jardín del Edén. Aquí vuelve a la tierra, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. ¿Y esto es todo? Es obvio que eso es muchísimo, muchísimo e inimaginable, pero no es todo. En Salmos capítulo 8, Salmos 8, vamos a Salmos 8 y vamos a ver la clave final, donde todo esto apunta. Salmos 8, versículos 3 en adelante. Salmos 8, versículo 3 en adelante dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5, le has hecho un poco menor que los ángeles. Hasta aquí es nuestra realidad hoy. Y si continuamos leyendo, vamos a ver nuestra realidad en el futuro. Continuando el versículo 5 dice, para el futuro, para ese gran final, y lo coronaste de gloria y de honra, futuro. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? Todo el universo. Todo lo pusiste debajo de sus pies,
hablando del futuro del hombre. Cuando ya no haya más maldad y cuando Dios venga a habitar, cuando el hombre ya sea su familia, venga a ser parte de su familia divina. Dios creó todo el universo para el hombre. Seremos transformados y como miembros de la familia divina de Dios, no habrá límites para los hijos de Dios. Y toda la creación estará sujeta al hombre. Salmos nos enseña eso. El universo ilimitado, expandible hacia el infinito, fue preparado por Dios para sus hijos. A partir de la tierra, la nueva tierra restaurada, los hijos de Dios tendrán el potencial de restaurar y transformar el universo hacia el infinito. Como escribió el señor Armstrong en su libro El misterio de los siglos, Dios creó el universo, pero aún falta en el universo la obra fina. Los seres humanos transformados en seres inmortales se encargarán de concluir esa obra fina en todo el universo que se encuentra en infinita expansión. Dios todo lo planeó y todo se cumplirá. Con eso llegamos al final de esta serie de mensajes, pero no al final de estos estudios, pues faltó mucha cosa para decir y para estudiar. Estos estudios sirven como una referencia de las cosas que ocurrieron y ocurrirán, entendiendo que toda la historia se conecta, no hay cables sueltos, se conecta en un todo y camina para un único objetivo, el reino de Dios. En conclusión, vamos a leer los dos últimos versículos de la Biblia, Apocalipsis 20, versículos 20 y versículo 21. Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, versículos 20 y 21. Dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.